Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con un foro público donde la audiencia fueron jóvenes. Así es, el Consejo de Montgomery sostuvo el foro anual donde se dedican a escuchar a la juventud. El salón del Consejo estuvo abarrotado de jóvenes de todas las edades que formularon preguntas y también hicieron sugerencias y peticiones. Entre ellas, resaltó la petición de fondos para más programas para los horarios después del colegio y también para programas de empleos. Los concejales escucharon e intercambiaron ideas con los jóvenes participantes. Dijeron haber quedado impresionados con el calibre y la diversidad de los jóvenes que llegaron al foro y que van a tomar en consideración las peticiones. La elección presidencial es el martes 8 de noviembre. Si usted es elegible para votar y desea votar, pero aún no se ha inscrito, le recordamos que debe de hacerlo hasta el martes 18 de octubre. Ese día se cumple el plazo para registrarse. También le recordamos que la Junta Electoral de Montgomery busca voluntarios que trabajen como jueces electorales el día de la elección y también durante la votación por adelantado. Los jueces electorales reciben un adiestramiento especial y también un estipendio monetario. Para más información, visite 777vote.org o llame al 240-777-8533. La Oficina de Licitaciones del Condado realizó una primera conferencia anual, la cual sirvió para entrelazar a empresas grandes que tienen contratos con el condado, con negocios pequeños que pudieran servir de subcontratistas. El foro fue en Silver Spring y hubo una gran gama de paneles informativos. Según la directora del Departamento de Licitaciones de Montgomery, Cherry Branson, en el año fiscal 2016, el condado invirtió casi $1,000 millones en servicios y productos por parte de empresas. 87 millones fueron destinados a hacer negocios con empresas localizadas en el condado. Otros 175 millones con empresas cuyos dueños pertenecen a grupos de minorías. Agregó que en ese mismo año, el 30% de los contratos fueron galardonados a empresas que nunca antes habían hecho negocio con el condado. Para más información sobre cómo participar en el proceso de licitaciones con Montgomery, visite montgomerycountymd.gov/pro. La Oficina de Preservación Histórica dentro del Departamento de Planificación del Condado se ha enfocado en despertar conciencia y apreciación por la arquitectura de medio siglo en el condado. Lo han hecho a través de un programa llamado Montgomery Modern o Montgomery Moderno, y recientemente organizaron un recorrido para observar de cerca la arquitectura de los años 50 y 60, que es considerada del estilo moderno para esa época. Visitaron varias propiedades privadas y edificios públicos para observar los componentes arquitectónicos. La idea de este tour es reconocer el valor histórico de estas estructuras. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado a Remberto Rodríguez, director del Centro Regional de Silver Spring. Conversamos sobre el papel que juega el centro como enlace entre la comunidad y el gobierno local. Además, hablamos sobre algunos de los eventos que se estarán realizando en el centro durante los próximos meses. Los servicios que nosotros ofrecemos, para decirlo así, es los servicios que el condado ofrece, porque el centro en sí, el centro regional no es un local para venir a recibir servicios, ¿no? Sino estamos ahí localizados. Un punto de partida. Un punto de entrada para
todo lo que la comunidad necesite, pero en realidad son nuestras agencias del gobierno del condado que proveen este servicio y todos los servicios, no solo en Silver Springs, sino en el condado entero. Usted puede ver este programa completo visitando el canal de YouTube del condado Montgomery County, md.gov. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Aquí en Montgomery, dentro de la Reserva Agricultural, hay unas 540 granjas que generan $300 millones al año. Esta semana se sostuvo una reunión en las universidades de Shady Grove para destacar la importancia de proteger esta joya económica. Encabezando el foro estuvo el concejal Craig Rice, quien representa la parte norte del condado, que contiene muchas de las 93,000 acres que están dedicadas a la Reserva Agricultural de Montgomery. El encuentro fue para destacar la importancia de la agricultura, las nuevas formas de cultivo y los beneficios de continuar promoviendo la agricultura, sobre todo entre la juventud. Desafortunadamente, ya vamos entrando en la temporada de la gripe estacional o flu. Nuestro Departamento de Salud siempre recomienda que todas las personas mayores de los 6 meses de nacidas se pongan la vacuna. Y por ende, han organizado varias clínicas de vacunación, comenzando el 24 de octubre y hasta finales del mes de noviembre. Para más información sobre las localizaciones donde estarán poniendo las vacunas, visite montgomerycountymd.gov/flu. O para pautar una cita para ponerse la vacuna, puede llamar al 311. También le recordamos que usted se puede poner la vacuna en la consulta de su doctor privado. Es hora de remangar la camisa y hacer trabajo voluntario en Montgomery. Así es, esta es la semana dedicada al voluntariado, donde todos nuestros residentes están invitados a participar en algún proyecto de ayuda al prójimo. Hay decenas de entidades sin fines de lucro que se beneficiarían del aporte de algunas horas de trabajo voluntario por parte de nuestra comunidad. Community Service Week es desde el 16 hasta el 23 de octubre. Hay muchos proyectos disponibles también para que usted pueda servir, y los alumnos de la escuela intermedia o de secundaria pueden obtener las horas de trabajo comunitario necesarias para graduarse de bachillerato. Usted puede encontrar una actividad para involucrarse visitando montgomeryserves.org o llamando al 240-777-2600. Ahora nos vamos a 2 colegios donde se unieron esfuerzos para celebrar el mes de la herencia hispana. Aquí el informe por parte de MCPS TV. Estudiantes, padres y la comunidad de las escuelas Montgomery Knolls y Pinecrest unieron esfuerzos para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Muy emocionada esta noche de llevar a cabo la primera celebración del Mes de la Herencia Hispana, y hemos invitado a toda nuestra comunidad para compartir una noche de celebración cultural. Veremos los vestidos tradicionales de todos los países que componen América Latina y la población hispana. Mi esposa es de Ecuador y yo soy de la República Dominicana, así que le recordamos a nuestros niños nuestra cultura, le enseñamos canciones de nuestro país y cocinamos la comida típica. Un grupo diverso de miembros de la comunidad asistió al evento, que incluyó una feria de libros, demostraciones de comida típica, desfile de vestuarios y bailes tradicionales. Para celebrar la cocina hispana, que probablemente es la mejor parte. También es una excelente oportunidad para que los niños celebren sus orígenes y se sientan parte de nuestra comunidad.
y para asegurarnos que cada uno valore las diferencias que nos distinguen, pero también destaquen nuestras semejanzas en la celebración de las culturas. Pues una celebración muy especial, ¿verdad? Hay que aprovechar que vivimos en este país con tanta cultura y con tantas oportunidades de expresar nuestra cultura y nuestras creencias, ¿no? Nuestros bailes, nuestro sabor. Así que es bien bonito cuando la escuela también nos abre las puertas a que podamos venir y ser parte de la comunidad. Que las escuelas están bien pendientes de que nosotros somos importantes también aquí. Hay un programa de televisión que se estableció en el 1961 en el canal de NBC de Washington que se llama It's Academic, donde alumnos participan y contestan preguntas como si estuvieran en el aula. Bueno, durante todas estas décadas, alumnos de Montgomery han participado en este programa de televisión. De hecho, el concejal George Leventhal fue uno de ellos. En fin, esta semana se reconoció el programa en el Consejo con una proclamación por ser uno de los programas televisivos que ha permanecido más tiempo en el aire y que también ha colaborado a forjar una buena fundación académica. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Rockville ha adquirido dentro de su flota un nuevo automóvil equipado con tecnología para salvar vidas. Se trata de este carro que servirá para desplazar más rápido al equipo de paramédicos en casos de emergencia que se necesite el apoyo de ellos. Además, el tener este Chevy Tahoe equipado para salvar vidas da la oportunidad de responder a 2 llamadas de emergencia simultáneas. El auto fue compra con fondos de $57,000 que aprobó el Consejo de Rockville. Vale la pena destacar que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rockville está buscando voluntarios que deseen ayudar. Ellos otorgan el entrenamiento y el compromiso sería de trabajar 12 horas, equivalente a una noche a la semana. Para más información puede visitar rbfd.org. Es hora de revisar el botiquín de medicinas y descartar los medicamentos que ya han caducado o que ya usted no necesita consumir. Regresa el Drug Take Back Day o día para entregar los medicamentos recetados que ya no utilice. Cada año, la policía organiza varios de estos eventos para recoger los medicamentos vencidos. Esta forma de deshacerse de ellos es segura. La idea es que no los tiremos a la basura y puedan caer en manos de otras personas o ser ingeridos por animales, y que tampoco los descarguemos por el inodoro para que no contaminar las aguas. Así que la cita es el 22 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Habrán cajas de recolección donde usted podrá depositar los medicamentos en los estacionamientos de estas estaciones de policía. Ya vamos entrando en la temporada otoñal y deseamos recordarles que aquí en Montgomery hay decenas de granjas privadas y también parques, los cuales ofrecen actividades y festivales para disfrutar de esta temporada. Desde el recoger manzanas frescas de los árboles hasta fogatas nocturnas. Para más información sobre actividades para los niños y toda la familia, visite montgomeryparks.org. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov, o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. Como nueva americana, yo no sabía cómo encontrar un buen trabajo, comenzar un negocio, obtener una mejor educación,
encontrar vivienda económica para mi familia, comprar un seguro y tener ayuda legal. Es por eso que tenemos la Feria del Nuevo Americano, que se llevará a cabo este 23 de octubre en el Civic Building de Silver Spring, Maryland. Habrá mucha diversión familiar, música, regalos, actividades para los niños. También podrás encontrar la información que necesitas para ser un nuevo americano exitoso.